Bien, para entender mejor cómo ocurre la transducción de la señal de dolor en un nociceptor, vamos a analizar esta situación. Aquí vemos el daño que se ha producido en un tejido y a consecuencia del daño se han liberado una serie de mediadores químicos de tipo local. Entre ellos está la bradiquinina, la serotonina, las prostaglandinas, el ATP y los protones. Estos mediadores que normalmente tienen que ver con procesos inflamatorios van a actuar también sobre el nociceptor, provocando su activación o su sensibilización. Esto va a traer como consecuencia que al activarse transmite potenciales de acción a través del mismo. Noten ustedes que en este caso es una unidad sensorial de tipo primario, y entonces cuando se produce el potencial de acción y este viaja a las ramas colaterales de esta neurona sensorial, va a desencadenar también la liberación de ciertas sustancias al sitio de la lesión. Entonces, por ejemplo, se va a liberar sustancia P y este CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estas señales, por una parte, la sustancia P va a actuar sobre las células cebadas o también llamadas mastocitos, y también sobre los neutrófilos, estimulando en ellos la liberación de histamina, que también contribuye a la reacción alérgica o inflamatoria, perdón, y que también a su vez estimula, activa y sensibiliza a los nociceptores. Por su parte, la sustancia P y el CGRP actúan sobre los vasos sanguíneos, aumentando, eh, produciendo vasodilatación y también aumentando la permeabilidad capilar. Entonces, al aumentar la permeabilidad capilar, más líquido se mueve desde el plasma contenido entre el capilar hacia el intersticio, y eso es lo que nos genera edema. Como ustedes ven, entonces, son muchos las señales que pueden activar o sensibilizar a un nociceptor. Aquí están representadas cada una de ellas, y aparte de estas señales también hay algunos factores de tipo físico, como el calor, o mecánicos como la presión, que también pueden activar a estos nociceptores. En general, cuando hablamos de mecanismos implicados en la activación o en la transducción, mejor dicho, de un nociceptor, vamos a ver dos importantes que ya hemos mencionado: la activación o la sensibilización. Cuando hablamos de activación nos referimos a señales que se unen a receptores específicos dentro del nociceptor, y eso desencadena un potencial de acción que puede ser propagado a través del receptor. Dentro de estas señales están los protones, el ATP, la serotonina, la sustancia P, la neuroquinina A, la histamina, la bradiquinina y la colecistoquinina. Por otro lado, hay señales que producen sensibilización, y esto puede ser aumentar la sensibilización o reducir la sensibilización. Cuando hablamos de aumentar la sensibilización, el mecanismo asociado acá es, por ejemplo, producir un aumento en la densidad de receptores específicos para alguna de estas señales, o también podría implicar, por ejemplo, el aumento de canales de sodio en la membrana y la reducción de canales de potasio. Todo esto entonces va a contribuir a facilitar o desencadenar potenciales de acción, y esto entonces va a estar mediado por algunas señales como las prostaglandinas, la histamina y la bradiquinina. Noten ustedes que tanto la histamina como la bradiquinina también funcionan como activadores. Por otra parte, hay señales que reducen la sensibilización, y esto se debe justamente a una regulación a la baja o down regulation de algunos de estos receptores, o bien de canales iónicos. Algunas de estas señales van a ser el óxido nítrico, las endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas y las anandamidas. Entonces aquí vemos un cuadro en donde nos muestra los tipos de receptores
sobre los cuales actúan estos ligandos, el nombre del receptor y su acción, si en el fondo producen o activación o sensibilización o bien desensibilización, según sea el caso. ¿Ok? Bueno, en esta imagen vemos las células involucradas en la liberación de estas señales. Vemos que pueden ser células cebá o mastocitos, pueden ser macrófagos, pueden ser plaquetas, pueden ser células del tejido dañado y también células inmunes. ¿Ok? Fíjense ustedes que todas estas señales están involucradas ya sea en activación o en sensibilización del nociceptor. Ahí vemos de distintos colores los receptores específicos para cada una de estas señales. Y acá vemos un pequeño segmento en donde se observa que también hay señales que actúan de manera inhibitoria. Y ahí están, por ejemplo, las endorfinas, las encefalinas y otras. Bueno, este fenómeno de la sensibilización del cual hemos estado hablando es lo que explicaría en parte estos dos fenómenos que son la alodinia y la hiperalgesia. Para entender esto, si vemos este gráfico, en el eje X tenemos la intensidad del estímulo aplicado y en el eje Y la intensidad del dolor experimentado. Entonces, si de color azul tenemos la respuesta normal al dolor, cuando hablamos de hiperalgesia, lo que estamos diciendo es que para un estímulo de la misma intensidad, el dolor que va a desencadenar va a ser mucho mayor a lo normal. A eso se le llama una hiperalgesia. La alodinia, por su parte, se refiere a que estímulos de baja intensidad que habitualmente no desencadenan señales o sensaciones de dolor, en este caso lo hacen. ¿Ok? Por eso entonces esto corresponde a alodinia. ¿Ok? Y todo esto está asociado entonces a fenómenos de sensibilización. Es como, todo esto tiene que ver, si pensamos en alodinia, si yo froto el dorso de la mano con mi dedo, no voy a tener ninguna molestia, pero si hubiese experimentado previamente la caída de agua hirviendo, por ejemplo, en el dorso de la mano, y repito la misma operación, frente a esa delicada presión de mi dedo sobre el dorso de la mano, lo que voy a experimentar es dolor. ¿Ok? Bueno, así como hay señales que desencadenan señales de dolor, existen mecanismos a distintos niveles involucrados en la inhibición de las señales de dolor. Entonces, uno de estos mecanismos es la teoría de la compuerta de Melzack y Wald, que se basa entonces en un fenómeno que ocurre a nivel de médula espinal, ¿ok? Y que tiene que ver con la estimulación simultánea del nociceptor con algún mecanorreceptor, lo cual va a producir una inhibición a nivel ahí del asta dorsal. Los otros mecanismos de inhibición del dolor se desencadenan a partir de señales procedentes de la corteza cerebral o de centros subcorticales, e incluso de centros localizados y núcleos localizados en el tronco encefálico. Como se ve en esta imagen, aquí vemos señales procedentes de la corteza y de centros subcorticales que llegan a determinadas regiones del tronco encefálico. Por ejemplo, acá llegan a la sustancia gris periacueductal, que es un punto importante en la modulación de estas señales. Las neuronas de la sustancia gris periacueductal se proyectan a su vez sobre otros núcleos en el tronco encefálico, como por ejemplo el núcleo del RAFE, sobre los cuales liberan endorfinas y encefalinas. ¿Ok? Luego vemos que desde el núcleo del RAFE se proyectan neuronas hacia la médula espinal y estas neuronas liberan serotonina sobre neuronas o interneuronas en la médula espinal de tipo inhibitorio, neuronas que liberan habitualmente encefalina y que también pueden bloquear la señalización de dolor. Otro centro importante en el tronco encefálico es el
el locus coeruleus, que libera noradrenalina y que puede actuar a su vez sobre otros núcleos y sobre el núcleo del RAFE. En esta imagen entonces vemos el sistema de analgesia del encéfalo, un poco más simplificado. Vemos acá la sustancia gris periacueductal, aquí está el tercero y el cuarto ventrículo, y ahí está el acueducto, por eso se llama cerebral, por eso se le llama sustancia gris periacueductal, y de ahí se proyectan neuronas que liberan encefalina, endorfina, hacia el núcleo magno del RAFE, y desde el núcleo magno del RAFE se proyectan estas neuronas que liberan serotonina y que actúan sobre esta interneurona, aquí, o esta neurona que libera encefalina y que actúa sobre las neuronas de proyección que llevan o que inician la vía de transmisión de señales de dolor. ¿Ok? Bueno, con respecto a la teoría de la compuerta, todo esto ocurre aquí a nivel del asta dorsal de la médula espinal, que es donde está llegando la información aferente o sensitiva. Entonces, si un nociceptor es activado por un daño, entonces, por ejemplo, los potenciales de acción van a viajar hacia la médula espinal a través de fibra C. Entonces, una de estas neuronas va a hacer sinapsis en el asta dorsal con una neurona de proyección, que sería la neurona de segundo orden, y que es la que transmite la señal de dolor a través de, del fascículo espinotalámico lateral. ¿Ok? Entonces, de esa manera se va a transmitir una señal de dolor. Sin embargo, si de manera paralela se activaran por fenómenos de tacto o de presión fibras del tipo A-beta, estas van a hacer sinapsis aquí excitatoria con una interneurona inhibitoria, que al activarse va a inhibir a la neurona de proyección. Y de esa manera va a reducir la transmisión de señales de dolor a través de la vía aferente. ¿Ok? Entonces, de esa manera se puede modular la transmisión de dolor y se puede reducir la intensidad del dolor a través de esta modulación vía interneuronas, vía activación de interneurona inhibitoria a nivel de las astas dorsales. Para eso es necesario que se activen simultáneamente las fibras de tipo C que transmiten señales de dolor con las fibras de tipo A-beta que transmiten señales relacionadas con tacto y presión. Otro punto importante a tener presente es que de la médula espinal entran y salen fibras nerviosas que forman las raíces de los nervios raquídeos o espinales. Y estos a su vez van a inervar segmentos del cuerpo, de la superficie corporal específico. Entonces, cada segmento en la superficie corporal va a ser inervado por un determinado segmento medular. Y esto puede ser graficado como se ve en esta figura y en esta de abajo, en donde vemos, por ejemplo, todas aquellas partes del cuerpo que son inervadas por segmentos cervicales de color rojo, torácico de color azul, amarillo por los segmentos lumbares y verde por los segmentos sacros. Y todo esto entonces puede ser representado también en una vista anterior y en una vista posterior. ¿Por qué nos interesa eso? Para entender el fenómeno del dolor referido. El fenómeno del dolor referido se refiere a que debido, ¿no es cierto?, a molestias, por ejemplo, irritación, inflamación o daño concreto en una víscera, el dolor puede ser referido a una parte en la superficie del cuerpo específica. Entonces hay dos teorías que nos explican cuál sería la posible explicación a este fenómeno. Uno es la teoría de la convergencia y dos es la teoría de la facilitación. En la teoría de la convergencia, lo que nosotros vemos acá es que esta víscera, como decíamos,
puede haber sufrido algún tipo de daño, inflamación, irritación, etcétera, transmite señales a través de esta neurona de primer orden, esta neurona sensitiva, hacia estas neuronas que están ahí en el asta dorsal. Esta neurona, que sería la de proyección, transmite la señal hacia la espinotalámico. Sin embargo, lo que podemos apreciar acá es que sobre esa misma neurona de proyección hay otra neurona sensitiva que transmite señales procedentes de la superficie del cuerpo. Entonces, en el caso de la teoría de la convergencia, tenemos la neurona que transmite señales en la superficie del cuerpo y también la neurona que transmite señales de dolor procedentes de una víscera que convergen sobre la misma neurona de proyección, de manera tal que activan una sola vía, que sería esta. Y por la ley de proyección, que es un fenómeno que se ha detectado en la codificación de las sensaciones, sin importar el punto de la vía que sea estimulado o que se active, la sensación de dolor siempre se refiere al punto de origen de la vía. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el punto de origen de la vía? Este y este. Entonces, por lo tanto, se va a proyectar la sensación de dolor también a la superficie corporal, aun cuando aquí no haya daño. La otra explicación es la teoría de la facilitación. En este caso, nuevamente tenemos una víscera dañada, inflamada, irritada, que transmite señales de dolor a través de esta neurona de primer orden, de esta neurona sensorial de primer orden. Y esta neurona sensorial de primer orden transmite señales a esta neurona de proyección, la cual después envía las señales a través de las vías ascendentes, por ejemplo, de la espinotalámico lateral, y de esa manera llegará al encéfalo, donde se traduce en la señal en la sensación de dolor. Sin embargo, esta neurona también emite colaterales que hacen sinapsis con otras neuronas de proyección. Sobre esas neuronas de proyección hace sinapsis esta segunda neurona de primer orden o sensorial, que transmite señales desde la superficie del cuerpo. En este caso, lo que va a ocurrir es que al estar activa este nociceptor y por lo tanto esta neurona de primer orden, y descargar sobre esa segunda neurona de proyección, lo que va a ocurrir es que cualquier estímulo, por débil que sea en la superficie del cuerpo, va a tener mayor probabilidad de generar un potencial de acción en la neurona de proyección, dado que el potencial de reposo está más cerca del umbral debido a la activación de este nociceptor procedente de la víscera. Entonces, la teoría de la facilitación también entonces aumentaría la probabilidad de descarga de esta neurona de proyección, a la cual llegan señales procedentes de la superficie del cuerpo. De esa manera, entonces, también podría explicarse el fenómeno del dolor referido. Entonces, lo que vemos en esta otra imagen son zonas del cuerpo en donde se manifiesta esto que llamamos el dolor de referido. Por ejemplo, hay de color azul, hay una representación del estómago en la parte dorsal y otra en la parte ventral. Hay representaciones también, por ejemplo, del riñón aquí en la parte anterior y del riñón en la parte posterior, o de la vejiga urinaria, por ejemplo, en la región posterior y en la región anterior. O uno de los más conocidos, que es el caso del corazón, por ejemplo, cuando hay un infarto al miocardio o una angina y se irradia el dolor por el pecho y por el borde interno del brazo izquierdo. ¿Se fijan? Y eso tiene que ver con los dermatomas. Los dermatomas que están asociados, ¿no es cierto?, a la región donde se encuentra el corazón. Bueno, otro aspecto también interesante es que las astas dorsales, que es donde está llegando la información sensitiva, también están organizadas en láminas. Y sobre cada una de estas láminas van a llegar determinado tipo de fibras, por ejemplo, las del tipo AB, las del tipo A beta, las del tipo A delta o las de tipo C.
y cada una va a transmitir información sensorial específica. ¿Ok? Vemos también que la asociación entre este segmento, entre las láminas 2 y 3, es lo que constituye lo que también se conoce como sustancias gelatinosas en la médula espinal. Bueno, otro aspecto relacionado con las sensaciones es la intensidad. La intensidad de la sensación asociada a un estímulo está directamente relacionada con la frecuencia de descarga de potenciales de acción en la fibra sensorial o vía aferente. Por una parte. Entonces veamos un poco cómo se entiende esto de la intensidad de la sensación. Lo más relevante, en último término, es la frecuencia de descarga de potenciales de acción en la neurona sensitiva, en la vía aferente, particularmente en la neurona de segundo orden. Pero veamos también qué pasa a nivel celular. Por ejemplo, si pensamos en un estímulo de presión y en mecanorreceptores. Si el estímulo es de una intensidad débil, entonces estas unidades sensoriales, estas son 3 unidades sensoriales, y estas regiones que vemos acá serían los receptores. Entonces, en este caso, un estímulo débil me activa 3 receptores y una unidad sensorial. Sin embargo, si el estímulo es más fuerte, es decir, si la presión es más profunda, se van a activar estos 9 receptores y 3 unidades sensoriales. Es decir, va a haber, mientras mayor sea la intensidad del estímulo, va a haber un mayor número de receptores implicados, un mayor número de unidades receptoras involucradas. A eso se le llama el reclutamiento de las unidades receptoras o de los receptores. Todo eso va a hacer que aumente la descarga sobre la neurona de proyección. Y nosotros sabemos que al aumentar la descarga sobre la neurona de proyección se da por el proceso de sumación. Lo que va a ocurrir es que la magnitud o amplitud del potencial receptor va a aumentar. ¿Y por qué es relevante esto? Porque nosotros sabemos que si el potencial receptor alcanza el umbral, genera potenciales de acción. Pero sabemos también que mientras más positivo sea el potencial receptor, es decir, mientras mayor sea la amplitud y este supere al potencial umbral, lo que me va a cambiar es la frecuencia de descarga de potenciales de acción en esa neurona de proyección. Entonces, a mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción en la neurona de segundo orden, mayor va a ser la intensidad de la sensación percibida. ¿Ok? Entonces, la intensidad del estímulo es directamente proporcional al número de receptores activos, al número de unidades sensoriales reclutadas y a la frecuencia de descarga de potenciales de acción en la neurona de proyección. Esto mismo que acabamos de explicar se puede ver en estos dibujos. Acá yo tengo el tiempo en milisegundos y acá el potencial de membrana. Si estamos en reposo no ocurre nada, pero si hay un estímulo adecuado, acá se produce una pequeña polarización. Este sería el potencial receptor. Y si alcanza el umbral, entonces genera potencial de acción. Y si superamos ese umbral, si el potencial receptor supera ese umbral, lo que me va a ir aumentando claramente es la frecuencia de descarga de potenciales de acción. Acá a la izquierda vemos algo parecido, en este caso es la fuerza del estímulo aplicado versus la amplitud observada en el potencial receptor. Entonces, a mayor intensidad del estímulo aplicado, obviamente mayor es la amplitud del potencial receptor. Entonces, así como aumenta el potencial receptor o generador, por ejemplo, aquí hay un receptor de estiramiento, mientras más se estira, mayor es la amplitud del potencial generador o receptor. Y en paralelo, cuando este alcanza el umbral, también va a ir aumentando la frecuencia de descarga de potenciales de acción en la vía aferente. En esta imagen lo que estamos viendo es
una unidad receptora, que en el fondo es una neurona, en este caso modificada, y abarca también la zona que está inerva. Entonces hay una zona inervada por este receptor o esta neurona sensorial modificada, y entonces por esta célula sensorial, ¿ok? Esa es la unidad sensorial. La célula sensorial más la región inervada por la misma. Recordemos que una cosa muy común dentro de las unidades sensoriales es que la propia neurona sensitiva tiene regiones especializadas en captar cambios en el medio, o sea, estímulos específicos. Y esas regiones son lo que llamamos los receptores sensoriales. Entonces aquí tenemos varios receptores sensoriales que son parte de esta neurona sensorial modificada. En este caso, por lo tanto, el potencial receptor y el potencial de acción se generan en la misma célula. En cambio, acá en el caso que está a la derecha, nosotros tenemos las unidades sensoriales secundarias, en donde tenemos un grupo de células especializada en detectar los cambios en el medio y generar lo que llamamos el potencial receptor, y otra que sería la neurona sensitiva conectada a esta célula receptora a través de sinapsis química, que es la que produciría el potencial de acción. Entonces, la célula que genera el potencial de acción y la célula que genera el potencial receptor son dos células distintas. La gran mayoría de los receptores cutáneos y la mayoría de los que transmiten señales relacionadas con somatocepción son unidades sensoriales de primer orden. Las unidades sensoriales de segundo orden las vamos a encontrar en órganos de los sentidos como el gusto, o por ejemplo el olfato, o por ejemplo en la visión, en la retina. Esto es lo mismo que me muestra unidades sensoriales primarias, que serían neuronas con región especializada en captar los estímulos, y por otro lado las unidades sensoriales secundarias, en donde está separada la célula especializada en captar el estímulo y generar el potencial receptor, y otra que es la neurona sensitiva que transmite los potenciales de acción a través de ella. Otro aspecto de las sensaciones es la duración de la sensación, y esa duración está en función de la intensidad del estímulo aplicado, de la permanencia del propio estímulo, y dependerá si los receptores entonces activados son de adaptación rápida o lenta, que es algo que vamos a ver con más detalle a continuación. Por otro lado, toda sensación tiene un rango de localización. Entonces, la localización va a depender en gran medida sobre el tipo de receptor, su ubicación, pero finalmente a dónde llega esta señal dentro de la corteza cerebral. Por ejemplo, en el área somatosensorial primaria, hemos dicho que hay una representación del cuerpo humano, está el homúnculo motor. Y eso significa que la corteza tiene organización somatotópica. Entonces, dependiendo a la región donde llega esa señal, es entonces la ubicación o la procedencia de esa señal, donde se va a referir esa sensación. Bueno, pensando en la duración, entonces hemos hablado de los receptores fásicos y de los receptores tónicos. ¿Qué es lo que caracteriza a un receptor de tipo fásico? Antes de hablar de ello, primero entendamos bien lo que significa la adaptación. La adaptación, ¿no es cierto?, es un fenómeno que se registra cuando se aplica un estímulo sostenido, es decir, de potencia constante, por un tiempo dado, ¿ok? Si yo entonces someto a un receptor a un estímulo de intensidad constante por tiempo prolongado, lo que va a ocurrir
es que la frecuencia de descarga de potenciales de acción en la vía aferente va a decaer, va a disminuir. Eso es lo que va a determinar el fin de la sensación. Y eso, a su vez, depende del tipo de receptor, porque los receptores fásicos serían aquellos que, mientras aplico el estímulo de intensidad constante, este receptor va a descargar al inicio, o si el estímulo tiene una intensidad mayor, me va a descargar varias veces al inicio y luego decae paulatinamente su frecuencia de descarga potenciales de acción hasta que estos desaparecen completamente. Es decir, mientras sigo aplicando el estímulo, igual los potenciales de acción desaparecen. ¿Ok? Entonces descarga al comienzo, casi hasta la mitad, pero hacia el final, aunque siga aplicando el estímulo, ya deja de descargar. Al dejar de descargar, ya no solo desciende la intensidad de la sensación, sino que esta desaparece completamente. Estos receptores son aquellos clasificados como fásicos y son de adaptación rápida o completa. Porque como les decía, no solo baja la frecuencia de descarga de potenciales de acción, sino que tienden a desaparecer. Los receptores tónicos, en cambio, como ustedes ven en este dibujo, todo el tiempo que se aplica este estímulo constante, el receptor está descargando potenciales de acción. Lo que sí sucede, como ya lo hemos señalado, que es característico de la adaptación, es que a medida que pasa el tiempo, la frecuencia de descarga de potenciales de acción comienza a decaer. Y eso se ve porque al comienzo este achurado intenso significa que es muy alta la frecuencia de descarga y luego esta decae paulatinamente. ¿Qué ejemplos podríamos dar de receptores fásicos? Un ejemplo clásico son los receptores para el tacto, y de los receptores tónicos, que serían los de adaptación lenta o incompleta porque en el fondo, si bien decae la frecuencia de descarga de potenciales de acción, siempre continúan produciéndose, aunque mientras permanezca el estímulo, van a seguir produciéndose potenciales de acción. Ejemplos de esto, los receptores del seno carotidio, que son varoreceptores, los usos musculares, que tienen que ver, detectan estiramiento, los receptores para el frío, el dolor y la distensión pulmonar. En este gráfico vemos ejemplo, vemos en el eje X el tiempo y en el eje Y la frecuencia de descarga de potenciales de acción. Entonces, durante la aplicación de este estímulo de 6 segundos, lo que vemos que en el caso del uso muscular en una rana o un receptor de presión en el gato, lo único que ocurrió fue que decayó la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el tiempo. Pero siempre, mientras se estuvo aplicando el estímulo, se descargaron potenciales de acción. Entonces esos serían tónicos. En cambio, los del tacto y los que inervan los folículos pilosos, me dice acá que la frecuencia de descarga y potenciales de acción fue disminuyendo en el tiempo a medida que aplicamos el estímulo, hasta que desaparecen completamente los potenciales de acción. Eso significa que estos receptores de tacto y asociados a los folículos pilosos son de adaptación rápida y completa. Bueno, otro aspecto importante para entender la capacidad de localización es el concepto de los campos receptores. Entonces, un campo receptor es una zona del organismo, esta o esta, que al ser estimulada provocan un cambio en la frecuencia de activación de una neurona sensorial. Entonces yo activo acá y voy a provocar un cambio en la frecuencia de descarga de una neurona sensorial. Y esta neurona sensorial podría ser de primer orden o de segundo orden. De primer orden o de segundo orden. Entonces yo puedo definir el campo receptor de la neurona de primer orden. En este ejemplo, el campo receptor de la neurona de primer orden y la de segundo orden
son exactamente el mismo, Pero en este otro ejemplo, el campo receptor, cada uno de estos distintos colores sería el campo receptor de la neurona de primer orden, que serían estas. Y el campo receptor de la neurona de segundo orden, que sería esta, que es donde convergen esta otra, sería todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es relevante esto del campo receptivo? Porque el tamaño del campo receptor, mientras más pequeño, mejor va a ser la capacidad de localización y mayor va a ser la capacidad de discriminación de dos puntos. ¿Ok? Ahora bien, hemos dicho que en los campos receptores el cambio en la frecuencia de activación, hemos dicho que tiene que ver con zonas del cuerpo que producen cambio en la frecuencia de activación de una neurona sensorial. Bueno, esos cambios en la activación pueden ser que aumenten la activación o que la disminuya. Entonces, si esa zona, al ser estimulado, aumenta la activación en la neurona sensorial, vamos a decir que es un campo receptor excitatorio. Pero si la estimulación de esa región de la superficie del cuerpo reduce la activación de la neurona sensorial, vamos a decir que es un campo receptor inhibidor. Entonces, por lo tanto, dentro de los campos receptores puede haber campos receptores excitadores y campos receptores inhibidores. ¿Ok? Ahora bien, mientras más alto sea el relevo, ¿no es cierto? O mientras mayor sea el orden de la neurona sensorial, más complejo va a ser el campo receptor. O sea, si este es el campo receptor de la neurona de primer orden, todo esto es el campo receptor de la neurona de segundo orden. Y eso se puede complicar más si pensamos que dentro de estos campos de un campo receptor grande puede haber campos receptores excitadores o inhibidores. Entonces, para que quede claro, la neurona de primer orden es la que habitualmente está asociada al receptor, por ejemplo en la piel, y transmite las señales hacia la médula espinal. Luego en la médula espinal se podría hacer el primer relevo o bien a nivel de tronco encefálico. Entonces ahí se va a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden que transmite la señal al tálamo. Y desde el tálamo finalmente hay otro relevo que entonces permite que otra neurona lleve la información hasta la corteza cerebral. En esta imagen nos puede quedar más claro de qué manera el tamaño de los campos receptores incide sobre la capacidad de discriminación de dos puntos. La capacidad de discriminación de dos puntos es la capacidad de percibir a dos puntos que están muy cerca entre sí como separados. Entonces, como ustedes pueden ver en este dibujo, cuando los campos receptores son muy grandes, la probabilidad que el estímulo, al estimular dos puntos simultáneamente, caigamos dentro de un mismo campo receptor y por lo tanto activemos una misma neurona sensorial, es muy alta. Entonces, aunque se activen dos puntos, se va a percibir como si fuera uno solo. En cambio, en este caso, en donde los campos receptores son pequeños, la probabilidad de estimular estos dos puntos como en los campos receptores separados y por lo tanto activar distintas unidades sensoriales es mucho mayor. Entonces, a menor tamaño del campo receptor, mayor es la capacidad de discriminación. Y como ustedes podrán imaginar, también la capacidad de localización. Entonces, en este ejemplo, vemos representados en colores los campos receptores, los folículos de Pacini, donde nos muestran campos receptores muy grandes que abarcan toda esta zona. Y en el caso, en cambio, de los corpúsculos de Meissner, vemos
campos receptores muy pequeñitos. Entonces significa que los corpúsculos de Meissner van a tener mucha mejor capacidad de localización que los de Pacini. Por su parte, si hacemos el estudio de capacidad de discriminación en las distintas partes del cuerpo, esto se va a hacer midiendo la menor distancia en la que el sujeto puede identificar como separado a dos puntos. Por lo tanto, mientras más pequeña sea esta distancia, mejor es la capacidad de localización. ¿Ok? Entonces aquí podemos encontrar muy buenas capacidades de localización en la nariz, por ejemplo, en el labio superior, o por ejemplo, en las yemas de los dedos, pero vamos a encontrar malas capacidades de discriminación de distancia, por ejemplo, en la espalda, en el pecho, comparativamente, como les decía, con la yema de los dedos o algunas regiones de la cara. Entonces, la discriminación del tamaño o forma de los objetos depende mucho de la capacidad de resolución. Y a su vez, como hemos dicho, la capacidad de resolución depende, por un lado, de la densidad de receptores en la superficie de la piel y del tamaño del campo receptor. Entonces, campos receptores pequeños nos permiten mejores capacidades de discriminación y mejores capacidades de localización. Campos receptores más grandes reducen la capacidad de discriminación y por ende la de resolución también. Lo que vemos acá son núcleos de relevos en distintos niveles. Entonces, como ya habíamos señalado, a medida que avanzamos en neuronas de primero, segundo, tercer orden, nos vamos a dar cuenta que los campos receptores son cada vez más complejos. Entonces, si estas son las neuronas de primer orden y estas son las neuronas de segundo orden, esta sería la situación de los niveles de activación. Lo que pasa es que cuando ya pasamos a neuronas de tercer orden, se van a agregar interneuronas inhibitorias. Esta interneurona inhibitoria lo que van a permitir es mejorar, ¿no es cierto?, de algún modo a través de filtrar ruidos o actividades esporádicas de fibras, de ciertas fibras sensoriales, y de esta manera no transmitir más que las señales que son más fuertes, ¿ok? Entonces, de ese modo se puede mejorar, reducir el tamaño de los campos receptores a medida que pasamos a núcleos de relevo cada vez más altos dentro del sistema nervioso y mejorar la capacidad de discriminación. Entonces un punto importante también a señalar es que vamos a encontrar muchas veces que los campos receptores están compuestos por campos receptores excitatorios centrales y campos receptores inhibitorios laterales. ¿Qué es lo que nos permite esto? Esto nos permite entonces generar zonas de excitación limitadas por zonas de inhibición. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nos va a permitir que a localizar de mejor forma un estímulo específico en la superficie del cuerpo, ya que de esa manera podemos definir los límites del estímulo y también proporcionar un borde de contraste al estímulo. ¿Ok? Bueno, hemos dicho también que otro aspecto relevante es que sin importar el punto donde yo estimule la vía aferente, lo que importa es el destino final en donde desemboca esta señal dentro de la corteza cerebral. Entonces eso tiene que ver con la sensación y en parte con la localización. Pero si yo estimulara por acá, la sensación evocada se va a referir al punto de origen de la vía.
Y eso va a ser importante, como ya hemos dicho, en el síndrome del miembro fantasma. Para ir redondeando esto, entonces, acá podemos ver el tamaño de los campos receptores de algunos receptores cutáneos, y a la derecha podemos ver la frecuencia de descarga potenciales de acción cuando son sometidos a un estímulo de intensidad constante y de manera sostenida en el tiempo. Entonces aquí podemos ver rápidamente que, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini y de Ruffini tienen campos receptores grandes, por lo tanto, su capacidad de discriminación va a ser pequeña, al igual que la capacidad de localización. En cambio, los de Merkel serían los que tienen los campos receptores más pequeños y por lo tanto su capacidad de discriminación y de localización es mucho más alta que los anteriores. Por otra parte, si pensamos en cuáles son los que presentan la adaptación más rápida, serían en este caso los de Pacini. Serían receptores de tipo fásico, ya que descargan al inicio del estímulo, después disminuyen la frecuencia de descarga y después esta desaparece completamente. Dentro, por otro lado, si nos vamos al lado opuesto, los de adaptación lenta o incompleta, es decir, de tipo tónico, serían estos como los de Merkel, en donde todo el tiempo que dura la aplicación del estímulo se están generando potenciales de acción. Esto es para recordarnos que las señales o toda la información de tipo somatosensitivo llega a el giro postcentral, y lo que vemos la representación aquí de cada parte del cuerpo humano sobre esa corteza que es el llamado homúnculo sensorial. Ok, entonces ya con eso hemos visto las principales características de la sensación, y para terminar entonces vamos a ver algunos ejemplos de reflejos somáticos. Entonces vamos a ver el reflejo de estiramiento o reflejo miotático. Este reflejo miotáctico o reflejo de estiramiento se puede dar con diversos músculos, y lo que va a ir cambiando es la altura del centro elaborador. Entonces, ¿cómo funciona este reflejo? Bueno, primero se produce el estiramiento de un músculo, y ese estiramiento va a activar a un receptor llamado el uso muscular o uso neuromuscular. El estiramiento lo activa y este va a descargar potenciales de acción a través de una vía aferente representada por fibras del tipo 1A. Estas fibras entran por el asta dorsal y luego llegan al asta anterior, donde hacen sinapsis con motoneuronas de tipo alfa, que van luego a transmitir potenciales de acción hacia el músculo homónimo, es decir, el músculo del mismo lado, pero específicamente a las llamadas fibras extrafusales, que son las que al contraerse desencadenan el movimiento. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que este reflejo al estiramiento implica que cada vez que se estira el músculo, este va a tender a contraerse. Entonces, en la vía aferente están fibras de tipo 1A y en la vía aferente están motoneuronas de tipo alfa. El efector está representado aquí por las fibras extrafusales de un músculo específico, y el receptor está representado por el uso muscular. Como vemos en esta imagen, también es posible que cuando ingresa las fibras de la neurona sensitiva, en este caso fibras de tipo 1A, colaterales de estas pueden hacer sinapsis con interneuronas inhibitorias, que lo que van a hacer es inhibir las motoneuronas que inervan a los músculos antagonistas. Entonces, si miramos este dibujo, aquí la respuesta sería de extensión, ¿ok? Y esa extensión depende de la contracción del agonista, que sería este músculo que está en la parte anterior de la pierna, y
esto se vería facilitado por la relajación del antagonista, que sería el músculo flexor. Entonces, este es el extensor que se contrae y el flexor en este caso que se relaja. Entonces, todos estos reflejos son parecidos, el rotuliano, el aquiliano, el tricipital y el bicipital. Lo que va cambiando es el músculo que se contrae y la altura del centro elaborador, que eso lo pueden revisar con más calma después. Lo que vemos acá es un poco a nivel microscópico. En el músculo están las fibras extrafusales que desencadenan el movimiento, permiten el acortamiento del músculo y todo eso, y las fibras intrafusales que forman parte del uso muscular. Entonces, como ustedes ven, el uso muscular recibe algunas fibras eferentes de motoneuronas gamma. Entonces, estas motoneuronas gamma pueden hacer sinapsis con las fibras intrafusales del uso muscular, y al contraer o relajar estas fibras, lo que van a hacer es modificar la respuesta al nivel de tensión que experimenta un músculo específico. ¿Ok? Bueno, este es el reflejo de estiramiento inverso o miotáctico inverso, que opera de manera parecida a la anterior. Se estira el músculo y al estirarse el músculo, cuando pasa de un cierto grado de estiramiento, se van a activar otro tipo de receptores, que son los órganos tendinosos de Golgi, y que se pueden ubicar, como su nombre lo indica, en los tendones. Entonces el estiramiento activa al órgano tendinoso de Golgi, el cual envía señales por vía aferente al asta posterior, pero en este caso son fibras de tipo 1B. En este caso, esta fibra sensitiva hace sinapsis con varias neuronas, con varias interneuronas en la médula espinal que conectan con motoneuronas del asta anterior. Entonces lo que va a ocurrir acá es que una colateral va a hacer sinapsis con una interneurona inhibitoria, la cual inhibe a la motoneurona alfa, que inerva el músculo homónimo. Por lo tanto, en este caso, el estiramiento va a producir la relajación del músculo homónimo, que sería el músculo del mismo lado. Y por otro lado, también activa una interneurona que inhibitoria, que también va a inhibir a los músculos sinérgicos. Por otra parte, va a ser sinapsis con una interneurona de tipo estimulatorio, que va a activar a los músculos antagonistas. ¿Ok? Entonces eso es lo que va a ocurrir en el reflejo del estiramiento inverso, y como ustedes ven, este reflejo requiere como mínimo de 2 sinapsis. ¿Ok? Por lo tanto sería un reflejo disináptico. Pero como ustedes ven, puede haber más sinapsis. Entonces ya si hay más de 2 sinapsis, podemos decir que es polisináptico. En esta imagen vemos ahí el músculo que al estirarse va a permitir la activación del órgano tendinoso de Golgi. Ahí está el tendón que transmite las señales hacia el asta posterior y hace sinapsis con la interneurona inhibitoria, que inhibe a la motoneurona, que permite la contracción de este músculo extensor. Entonces al inhibirlo no se puede producir la extensión, sino que se relaja este músculo. Y por otro lado sí activa a la motoneurona que inhibe al músculo antagonista. ¿Ok? Entonces, hay más que una extensión, se trata de una flexión, el reflejo miotático, porque implica relajación del extensor y contracción del flexor. Finalmente, tenemos el reflejo flexor de retirada, que es un reflejo que permite alejar nuestras extremidades de un estímulo doloroso. Entonces,
nos va a permitir conservar la integridad de la estructura. En este caso, el estímulo doloroso puede activar fibras del tipo 2, 3 o 4. Y estas fibras transmiten señal entonces hacia el asta dorsal, pero en el asta dorsal se generan un montón de colaterales que a su vez hacen sinapsis con varias interneuronas, algunas excitadoras y otras inhibitorias. Veamos entonces qué es lo que va a pasar acá. Cuando esta fibra aferente ingresa por el asta dorsal, va a hacer sinapsis con una interneurona inhibitoria que lo que va a hacer es inhibir al músculo extensor del mismo lado, pero por otro lado, otra colateral va a actuar sobre una interneurona estimulatoria que va a estimular a la motoneurona que inerva al músculo flexor. Por lo tanto, en el mismo lado, ipsolateralmente, entonces en el mismo lado, se va a contraer el flexor y se va a relajar el extensor. Por lo tanto, va a haber flexión ipsolateral. Por su parte, algunas interneuronas, o sea, sí, como bien digo, algunas neuronas cruzan y envían señales hacia el asta anterior del lado opuesto, donde hacen sinapsis con otra interneurona. Fíjense aquí ustedes que hay una interneurona estimulatoria que hace sinapsis con las motoneuronas que inervan los extensores. Y por otro lado, aquí se está haciendo sinapsis con una interneurona inhibitoria que inerva las que actúa sobre las motoneuronas que inervan los músculos flexores. Por lo tanto, en este caso, los flexores se van a relajar y los extensores se van a contraer. Por lo tanto, se va a producir la extensión contralateral. Entonces, la respuesta mínima en este reflejo flexor de retirada es que frente al estímulo doloroso, se va a producir la flexión ipsolateral de la extremidad y la extensión contralateral de la extremidad. Ahora bien, esto incluso puede implicar más neuronas de proyección que transmiten señales hacia otros segmentos medulares, por ejemplo, del segmento cervical al lumbar o del lumbar al cervical. ¿Por qué es relevante esto? Porque en el fondo el movimiento de las extremidades superiores puede estar asociado a su vez con movimiento de las extremidades inferiores y viceversa. El movimiento de las extremidades inferiores puede asociarse a movimiento de las extremidades superiores. Claramente el reflejo flexor de retirada es polisináptico. Entonces el de estiramiento sería monosináptico, el tendinoso de Golgi sería disináptico y el flexor de retirada sería polisináptico. ¿Ok? Eso es todo con respecto a reflejos.